27. 1 Corintios 9 del 24 al 27, ¿verdad? Y esta es una palabra que es una ilustración extraordinaria para la vida cristiana, incluso para los logros en la vida material. Cualquier logro, cualquier experiencia en la vida material, aquí nos da esta expresión de la palabra de Dios. Amén. Así que en el nombre del Señor, les invito 1 Corintios 9, 24 al 27. Dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Otra persona. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Siga leyendo. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¡Wow! Poderosa palabra. Dice bien cómo termina. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? De la carrera. Fíjense bien, por eso dije que es una ilustración que Pablo está dando. El apóstol Pablo está dando una ilustración de una carrera, de alguien que está corriendo. Una carrera tiene reglas, tiene normas, exige disciplinas, pero exige un esfuerzo, un esfuerzo propio de la persona. Necesita tener carácter para llegar a concluir la carrera. Por eso dice, no sea que yo deje de alcanzar el premio, habiendo sido heraldo de muchos, y no alcance la meta y ser eliminado en el camino por no haber corrido conforme a las reglas. Por eso la autodisciplina, como se trata la lección de hoy, es la clave de la victoria. Autodisciplina como clave de la victoria. Entonces, ¿qué sería la autodisciplina? Viene siendo como el autocontrol, que sepamos controlarnos a nosotros mismos. Viene siendo como la obediencia a la palabra de Dios, es decir, someter mi propio criterio y someterlo a la palabra de Dios, y es tener y mantener el dominio propio. De hecho, es uno de los frutos del Espíritu, o parte de lo que dice el fruto del Espíritu es, ¿verdad? Menciona una serie de cuestiones, menciona finalmente dominio propio. Y es importante el dominio propio de nuestra vida. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a saber elegir lo correcto conforme a la palabra de Dios. Y tenemos que aprender a elegir lo correcto, porque no todo lo que parece correcto lo es. Y es la Biblia la medida de todas las cosas. Para el cristiano es la Biblia la medida de todas las cosas. Si no es como Dios lo dijo, no lo acepte. Si no es como Dios lo dijo, no lo haga. Si no es como Dios lo dijo, entonces haz un alto, medita bien y entonces toma decisiones. Pero es importante. ¿Qué implica esto? Poner orden. La autodisciplina sería poner orden en nuestra vida, pero a la vez llevaría a poner esto. Cuando tenemos autodisciplina, aprendemos a poner primero orden. Y no somos no solo nosotros, sino que con la ayuda del Espíritu Santo. Solo con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos poner orden en nuestra vida. Él está dispuesto a hacer el trabajo. De hecho, si tenemos a Cristo en el corazón, está el Espíritu en nuestras vidas. Ahora, ¿qué es necesario? Que nosotros estemos dispuestos a poner orden. Y a la vez, acuérdense que cuando hay orden, cuando está el Espíritu, le damos lugar al Espíritu, hay orden en nuestra vida, pero a la vez, ¿qué hay? Eficacia. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué perdemos logros? ¿Por qué perdemos oportunidades? ¿Por qué perdemos experiencias lindas que las tenemos en las manos y se nos escapan de repente? Por falta de eficacia, porque no hay orden, porque no damos lugar al Espíritu Santo. Y esto lleva a no tener una autodisciplina, sino tener indisciplina en nuestro propio ser. Somos indisciplinados para con nosotros mismos. No sabemos tomar decisiones propias que nos bendigan.
o decisiones propias que al final trasciendan en bendiciones, sino que todo lo que está por delante lo asumimos o no tenemos la dirección ni la sabiduría para poder elegir o para poder detenernos en los momentos que son oportunos detenernos. Entonces, esto es una virtud, tener la autodisciplina. Cuando hablemos de autodisciplina, no pensemos que es de castigo, que es ahora de que va a venir algo. No es que tú te golpees. Cuando Pablo, vamos a llegar ahorita ya, porque no se trata de que ponerse autodisciplina, ahora pecaste, agarra el cinto y empieza, pecaste por sinvergüenza, no, error. Eso no es autodisciplina, porque es fácil golpear el cuerpo, es fácil. ¿Qué es lo difícil? Corregir la mente y el corazón y ponerlos los dos juntos en la presencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Eso sí es autodisciplina, pero golpear el cuerpo no es nada. Porque ¿de qué sirve que nos golpeemos y después volvamos? Vamos a golpearnos otra vez. Nuestra espalda va a estar hecha un desastre por golpearnos. Es decir que eso no enriquece el espíritu, más bien maltrata el cuerpo. Y dice la palabra que vuestro cuerpo, ¿qué es? Templo Del Espíritu Santo, y el cual Él anhela, ¿de qué manera? Celosamente. Entonces no hay que maltratar el cuerpo, Yes. sino más bien santificar el alma y el espíritu para que el cuerpo esté en orden, para glorificar a Dios y sea nuestra vida una vida eficaz delante de la presencia de Dios. Por eso es una virtud que requiere también entrenamiento. La autodisciplina requiere entrenamiento. Y para ese entrenamiento, ¿cuál es el propósito? Moldear, corregir y fortalecer el carácter. El propósito de la autodisciplina es moldear, corregir y fortalecer el carácter. Hay áreas en nuestras vidas en las cuales somos débiles. Usted lo ve, yo también. Pero para eso se necesita ese entrenamiento. Tengo que moldear qué detalle en mi vida, o qué tienes que moldear, qué detalle en tu vida tienes que moldear, qué detalles en tu vida tienes que corregir, qué cosas hay que corregir, o qué cosas quiere Dios que fortalezcas dentro de tu carácter. Esas cosas nos llevan a estar bendecidos y a la vez son el soporte para lograr otras bendiciones. Son el soporte también para que otras virtudes sean desarrolladas. Es decir que si la autodisciplina como soporte o como base, guiada por el Espíritu Santo que pone orden y eficacia, no se van a desarrollar otras capacidades y cualidades que hay en tu vida y en mi vida. ¿Por qué razón? Porque no hay esto. Ahora, si tenemos la autodisciplina y hay entrenamiento como base, como soporte, nuestra vida va a estar enriquecida y hay otras virtudes en nosotros que están ahí, están intrínsecas en nuestro corazón, pero están dormidas. Y el Espíritu Santo quiere obrar en ellas, ¿para qué? Para resaltarlas, para poder estar bendecidos y para poder bendecir. Pero si no me acerco a Dios, no va a haber bendición. Pastor, una pregunta también. Si nosotros no cooperamos con el Espíritu Santo cuando nos redarguye, también el Espíritu Santo se retira un poquito. Claro, es que es parte. No es que se retire, el Espíritu Santo va a estar. El Espíritu va a estar, pero va a estar contristado. Entristece. Ahí está. Y una cosa es, el espíritu contristado indica de que hay algo que no anda bien en mi ser interior y que yo necesito ponerme a tono con la voluntad de Dios. Porque mientras yo no esté a tono con la voluntad de Dios, no va a haber orden en mi mente, no va a haber orden en el corazón, no va a haber orden en mi realización en la vida de diaria, en todas las esferas. Pero tampoco va a haber entonces, ¿qué cosa? Eficaz. Si usted está entristeciendo al Espíritu Santo, usted no va a ser alguien eficaz. Y va a estar Israel, ¿por qué perdió la eficacia? ¿Usted se recuerda Israel lo eficaz que era cuando salió de Egipto? Salieron de Egipto y obró Dios el milagro, les dio maná, del día una columna de nube, de noche la columna de fuego, el mar se abre. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a Terquedad. murmurar, La terquedad, ¿a qué los llevó? a la murmuración. A pasar 40 años en un desierto. ¿Qué perdieron? Y no entraron. Y no entraron. Aquella generación que fue desobediente, que no tuvo autodisciplina, que no se dejó guiar por la voz de Dios, que no tuvo orden en su proceso de desarrollo, en su experiencia con Dios, que perdió la eficacia y por esa razón dieron vueltas
y vueltas y vueltas y vueltas. Fueron quedando en el desierto hasta que esa generación quedó 40 años en el desierto. ¿Quiénes pasaron? Los hijos. Porque ellos creyeron, porque fueron instruidos en esto, en la autodisciplina, creyéndole a Dios, escuchándolo a vos, teniendo orden en su vida y poniendo el orden de Dios, y esto les llevó eficacia. Por eso, para desarrollar la autodisciplina se necesita aprender y ver a conocer las debilidades que tenemos en nuestra experiencia de vida, ¿verdad? Crear estrategias. Cuando nosotros aprendemos a reconocer nuestras debilidades, creamos estrategias. ¿Para qué? Para poder desarrollar y hacer cambios en nuestro ser interior, ¿verdad? Y esto se logra con autodeterminación. Es decir, estoy autodeterminado de seguir adelante en pos de Jesucristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Eso es autodeterminación. Estoy decidido a vivir por Cristo, para Cristo y dar mi vida para la gloria de Cristo. Eso es autodeterminación, ¿verdad? Por eso también es crear estrategias y asumirlas con esa autodeterminación. Y se requiere cosas. Primero, humildad. ¿Esa humildad para qué? Para reconocer. Bien, primero, la humildad es la que nos lleva a aceptar que solo no podemos. Es la humildad la que nos lleva a aceptar, yo solo no puedo. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Ajustes. La humildad es la que nos lleva a hacer ajustes en nuestra vida. Y en esos ajustes es donde yo pongo orden, o usted pone orden por medio del Espíritu Santo. Lo segundo, ¿qué dice allí? Honestidad. ¿Qué implica la honestidad? Reconocer las limitaciones propias. A veces hay personas que no reconocen sus limitaciones. Tenemos que aprender cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus limitaciones. Yo tengo que aprender también. Ahora, mientras no tengamos esto, esa honestidad, nos autoengañamos. Hay personas que se autoengañan. ¿Me entiendes? Que no, por no reconocer sus limitaciones, entonces se autoengañan y quieren lograr cosas que en realidad la limitación que tienen no los logra sobrepasar ese asunto. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Tener esa humildad en el corazón, esa honestidad de reconocer. Lo tercero, coraje. ¿Para qué? Para levantarte una y otra vez y continuar. Para eso se necesita coraje en la cuestión de la autodisciplina como entrenamiento. Intentaste, no pudiste, ¿qué vas a hacer? ¿Rendirte? Eso no es voluntad de Dios que te rinda, que yo me rinda. La voluntad de Dios es que intentaste, no pudiste, sacúdese, levántese y prosiga adelante. Dios quiere que continúes. Eso es parte del proceso de crecimiento, de orden y de adquirir eficacia en nuestra relación en la vida espiritual. ¿Qué dice en cuarto lugar? Obediencia. ¿Para qué? Para mantenerte en la lucha perseverando. Una cosa es que ya lo logré, pero ahora ¿qué falta? Mantenerte. Y la autodisciplina nos lleva ¿a qué? A mantenernos en la lucha perseverando. Alguien busque 2 de Timoteo 2.10. 2 de Timoteo 2.10 y Gálatas 6.4. ¿Qué hay que hacer entonces para desarrollar este carácter y poder lograr esos objetivos? ¿Qué hay que hacer? Entonces, llevamos. Evaluar. ¿Alguien me lee Timoteo? 2 de Timoteo 2.10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Amén. Amén. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por tanto, ¿qué cosa? Todo lo soporto. Eso es autodisciplina. Una persona que es capaz de soportar, ¿en qué? En Cristo. No es en su propio carácter, En Cristo. no es en su propio concepto ni su propia razón. Yo soporto todo en Cristo Jesús. ¿Por amor a quién? A los escogidos, para que ellos estén bendecidos. Pablo estaba hablando de una persona, de sí mismo, pero una persona que tenía un autocontrol porque había determinado y había decidido obedecer a Dios, poner orden en su vida, en su mente, en sus pensamientos, en sus intenciones, en sus emociones, en sus motivaciones. Pablo quería establecer orden en todos los aspectos de su vida.
Y eso lo llevó a ser un hombre eficaz. Por tanto, ¿qué hacía? Hay que hacer evaluar. Nosotros tenemos que aprender a evaluar nuestras vidas. Evaluar nuestras intenciones, nuestras decisiones, nuestras motivaciones. Y si quedamos satisfechos con los logros que tenemos, entonces no nos comparemos con los demás. Porque otras cosas que a veces hacemos es comparar los logros nuestros con los de otros. Y cuando usted compara sus logros con los de otra persona, ya entonces se está perdiendo el orden de la vida. Porque nuestro orden y nuestra meta, nuestro modo de ver, debe estar en Cristo, no en otra persona. Siempre en las comparaciones, aprenda esto, debemos tenerlo siempre en cuenta. Siempre en las comparaciones, alguien va a salir perdiendo. Siempre en las comparaciones. Alguien va a salir perdiendo. Este es más que el otro, este es más pequeño, este es más grande, este tiene un poquito más, este un poquito menos. Este es bueno, pero aquel es esto. Entonces, siempre hay algo que no va conforme al carácter de Dios, que no va conforme en la armonía de la persona. Por tanto, evite las comparaciones, porque no traen orden y no es parte de la bendición y la realización. Gálatas 6:4. Así que cada uno se someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Gloríese de acuerdo al esfuerzo que has puesto. Ok, es como que sí, si quieres darte el hecho de decir, oh, mira, lo he logrado. Amén. No está mal que usted diga, lo he logrado, qué bien, qué bendición, me ha salido. De la gloria a Dios sobre todo. Ahora, no que lo que hayas logrado enseguida vayas a gloriarte respecto a otro. Mira, lleva tantos años y mira, y yo llevo 2 días y mira cómo estoy. ¡Qué bien! ¡Cuidado! Bendiga a Dios, porque a veces ese tipo de comparaciones delante de Dios no es saludable, no es buena. Alguien va a perder y Dios siempre quiere que sus hijos ganen y estén y permanezcan en la victoria que es en Cristo Jesús. Por eso se debe tener una mente preparada, disciplinada y evitar las atracciones de este mundo. Para lograr hay que privarse de cosas. Si usted quiere lograr, usted tiene metas, usted tiene sueños, usted quiere realizaciones, usted quiere cosas por delante. Bueno, yo quiero decirle que lo que usted quiere en sus sueños, lo que tú deseas para tu vida, requiere autodisciplina. Y hay cosas a las cuales hay que renunciar para poder adquirir esas cosas. Porque si no existe renuncia para adquirir esas cosas, entonces probablemente no logres completamente lo que puedes lograr, o no llegues al alcance a donde puedes llegar y solo logres en parte. Y no vas a completar la tarea que tienes por delante por esa razón, por no continuar, no perseverar. Y la palabra aquí en Romanos 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios hace es perfecto. El plan que Dios tiene para tu vida es un plan perfecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuestionarlo? No, aceptarlo. Acepta el plan de Dios, pero sométete a Él, porque es parte de la enseñanza de la autodisciplina en lo que Dios quiere para nosotros. Y Pablo decía, lo soporto todo. ¿Qué cosas soportaría Pablo? Muchas cosas. Pero él decía, pero todo lo soporto por amor a quién? A Cristo. A los escogidos que Dios escogió. Eran por amor de Cristo. Entonces, ¿cuán importante? ¿Qué se requiere? Filipenses 4, 8 y 9. Dice la palabra de Dios. Allí Filipenses 4, 8 y 9. Hay que ser sobrios. Evaluar. Pero hay que ser también sobrios. Hay que ser prudentes. Y a la vez hay que ser... Cuando hablamos de ser sobrios, prudentes y maduros, indica esta cuestión donde hablé de ajustes. Es cuando uno hace ajustes de nuestra vida, las evaluaciones en nuestra vida personal. Es cuando uno dice, leí la palabra y después ¿qué hiciste? No, me fui. No, medita. Leí la palabra y medité en ella. Leí la palabra y medité en ella. Ahora, cuando medité en la palabra, ¿qué ocurrió? Me llevó a ser sobrio. Me llevó a ser prudente. Me llevó a ser maduro. Eso se hace con ajustes. Es necesario
hacer ajustes en nuestra vida espiritual. Hacer ajustes en nuestras relaciones, en nuestras motivaciones, hacer ajustes en nuestras decisiones, ajustar mi voluntad a la voluntad de Dios. No ajustar la voluntad de Dios a mi vida, es ajustar mi voluntad a la de Dios. Yo entregar mis experiencias a lo que Dios quiere. Eso es lo que da el orden. Eso es lo que da significado. Eso es lo que da eficacia. Y ahí dice, por lo demás, hermanos. Y alguien busca 1 Pedro 5, 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Luego menciona, lo que aprendisteis y oísteis y recibisteis y visteis en mí, decía el apóstol Pablo, esto haced. ¿Y qué sucederá? Y el Dios de paz estará con vosotros. Hermano, y si Dios está contigo, ¿qué hay en la vida? Eficacia. Si Dios te respalda, tienes eficacia en tu vida, porque hay paz en el corazón. Entonces, se necesita reconocer que cualquier pecado viola la relación con el Señor. 1 de Pedro 4, 1 al 3. 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 1 al 3. Por tanto, puesto que en Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ha roto con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías y excesos y abominables idolatrías. Sí. Basta ya, ¿qué cosa? El tiempo pasado. El tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Ahora dice, este nuevo tiempo, ¿para quién hay que vivirlo? Para Dios. Para el Señor. Ahí es donde vienen nuestras evaluaciones. Y es ahí donde dice, a ver, antes era así, ahora ya no soy. Porque ¿a quién pertenezco? A Cristo. Por eso dice, basta ya, porque ahora vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Por tanto, si Cristo es nuestro modelo, si Cristo es nuestro ejemplo, y si Él se estableció en un camino de autodisciplina, entonces, hermano, hay que seguir la obra de Cristo, el camino de Jesucristo, y debemos ser como Él. Entonces, ¿alguien me lee allí también? ¿Qué se demanda también para adquirir la autodisciplina? Recordar a quién pertenecemos. Tenemos que recordar de quiénes somos. ¿Quién te llamó? Jesucristo. Dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Dice bien lo que dice el Señor. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos está diciendo que hubo un cambio de posición. Antes pensaba de un modo, ahora pienso de otro. O tengo que pensar de otro modo. ¿Qué quiere decir esto? Que dice también la palabra del Señor, vuestro adversario el diablo, sé sobrio, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor vuestro, buscando a quien devorar. Y esto implica el hecho de que no demos lugar a que el enemigo toque o tome algún terreno en nuestras vidas, tome alguna posición en nuestra vida donde doblegue nuestro carácter, inclinado no hacia Dios, sino inclinado hacia el mundo, o hacia los placeres del mundo, o hacia alguna cosa ajena a la voluntad de Dios. Y tenemos que someter toda nuestra vida y evaluarla. ¿Para qué? Para ir urgente a la presencia de Dios, a poner orden. Y pedirle al Señor, Señor, pon orden en mi mente, pon orden en mi corazón, pon orden en mi espíritu, pon orden en mi cuerpo. Y Dios lo hace porque Dios es fiel. Dios es fiel para obrar y manifestarse. Se demanda recordar que en todo momento a quién pertenecemos. Allí 2 Timoteo 2, 3 y 4 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No dice un mal soldado. Dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego menciona, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese bien, cuando uno es llamado al ejército, es necesario, uno va con un tipo de disciplina, uno va con un tipo de mentalidad,
Uno va con un tipo de decisiones, de determinaciones, por más que tenga un pensamiento de ir al ejército. Pero una vez que está allí, se le entrena el cuerpo, se le entrena la mente, se le entrena los comandos de escuchar, de obedecer, de asumir, comprometerse o de realizar cualquier ejercicio. No hay peros, no hay razones, no hay nada. A la hora que sea, tienes que hacerlo. Y ahora Pablo está diciendo lo mismo, porque ¿qué se le hace al soldado? Se le crea una autodisciplina de tal manera que cuando escucha ciertos comandos ya está de pie. En cambio, una persona no entrenada escucha los comandos y ni siquiera los entiende. Pero alguien que está entrenado y que tiene sus sentidos bien agudos a lo que ha sido entrenado, apenas escucha, está de pie porque sabe lo que hay, porque está entrenado. Y ahora Pablo lo que nos está diciendo, por medio de la palabra de Dios, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar ¿a quién? A aquel que lo tomó por soldado. Es decir que, como soldados de Jesucristo, tenemos que tener los sentidos, pero bien entrenados, para que Dios sea glorificado. Para que cuando Dios diga, arrodíllate, aprendamos, y bueno, Señor, ¿y por qué me tengo que arrodillar? Oye, cuando escuches que Dios te dice arrodíllate e intercede, no sé por quién, pero hazlo porque a alguien Dios te está usando para que lo ayudes. Cuando Dios te dice, detente, no pases esa puerta, entonces aprende, no pases esa puerta. Detente. Y dice, Señor, ¿por qué? Entonces medita. Cuando Dios te dice, anda adelante, y te dice, Señor, pero mira lo que hay, un montón de gente. Vaya. ¿Por qué? Porque es Dios quien da la orden. Pero hay que tener los sentidos espirituales bien agudos, bien sensibles a la voz de Dios. Cuando nos alejamos de la voz, de la presencia de Dios, perdemos el orden, perdemos la eficacia. Dios te habla y usted dice, es que yo le hablo a Dios y Dios no me escucha. ¿Por qué usted cree que Dios no le escucha? Porque no escuchamos. No, es que usted no está escuchando a Dios hablándote. Porque tus sentidos no están sensibles a esa voz preciosa de Dios diciéndote, ve y asume este compromiso, ve y haz esto, asume esto que debes decidir, pero hazlo para la gloria de Él. Eso es sensibilidad. Entonces tenemos que recordar, tampoco, recuerde esto, el conformista, hay personas que se conforman. Pablo decía, no os conforméis, pero el conformista, ¿qué va a elegir siempre? La comodidad. Yo estoy bien, no, yo así me siento bien, entonces no hay que hacer cambios. El conformista no cambia, no tiene ajustes, siempre sigue igual y no le gusta que cambien las cosas, ni de alrededor. ¿Por qué? Porque él se siente bien consigo mismo. Y ese es el peligro más grande. Cuando usted empieza a sentirse cómodo con usted mismo, tenga cuidado, porque tal vez no está escuchando la voz de Dios. Porque Dios siempre nos manda a la acción y Dios siempre está queriendo que hagamos ajustes por una razón. Porque aquí en la tierra no estamos completos. El ser completados es un camino, un proceso hacia la eternidad que va a concluir en la presencia de Dios, pero no aquí. El hecho de conformarnos aquí ahora indica que yo no me estoy ajustando a la voluntad de Dios, sino que me he acomodado a la voluntad de ¿quién? Del mundo. Por eso es necesario ajustarnos. Mateo 7, 24 al 27, allí habla de los 2 cimientos. Cuando dice que aquel dice, el que escuche estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron lluvias, vinieron tempestades, y la casa dieron con ímpetu. ¿Y qué sucedió? Permaneció la casa. ¿Por qué? Porque había autodisciplina. Ahora dice, cualquiera que escuche estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Mientras uno estaba en el rigor, rompiendo las rocas, haciendo las columnas, intentando hacer esa casa que le pidió Dios, el otro estaba con 4 palitos en la arena, en definitiva hacía así, bárbaro, está bien todo. Le decía, oye, vamos a hacerla bien, mira, está. No, bien, facilito. El otro se pasó un montón de tiempo edificando su casa y en 4 días tenía la casa hecha, todo bonito. ¿Cuál fue el problema? El día que llegaron las tormentas, el mismo ímpetu que fue para uno, le fue para el otro. Solo que el que tuvo autodisciplina y rigor permaneció, pero el que no tuvo orden en su deseo de agradar y honrar a Dios y de construir según las cosas que debía construir, fue grande su ruina, lo perdió todo. No tuvo eficacia en lo que quería hacer. Entonces, cuán importante es que nosotros sepamos edificar en las manos de Dios. Entonces, ¿cuáles son las virtudes
virtudes de la autodisciplina. ¿Cuáles son las virtudes que tiene? Es decir, ¿cuáles son los beneficios? Primero, allí en 2 de Timoteo dice que esto nos va a llevar a la excelencia y al éxito. ¿Usted quiere excelencia y éxito? Esta es la clave. Poner orden y eficacia por medio del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice allí en 2 de Timoteo, dice 2:5, el que no lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y luchar legítimamente indica, haz las cosas conforme a las normas. Haz las cosas conforme a las reglas. Si no está conforme a las normas y a las reglas de Dios, no lo hagas, porque no es así. No es correcto, no está en el plan, no está en el propósito, no es de parte de Dios. Porque de lo contrario no estás luchando como atleta. Hay atletas que se han preparado muy bien, pero por tomar un día una mala medicina que no debieron tomar, y cuando de repente le hicieron un control, te dice, este atleta es extraordinario. Este va a ser campeón, este atleta está bien entrenado, ha dado toda su vida, llegó su día. Y el día que va a pelear le hacen el control antidoping y dice, oh, no puede pelear. ¿Por qué? No, porque tomó una medicina que no era y en las prescripciones dice que no debía haber tomado esto. Por tanto, está descalificado. ¿Y has entrenado años y años y años para lograr la meta? Y cuando estás al tomar la meta, ¿qué pasó? Está descalificado. ¿Qué pasó? Saltó un paso. Algo no hizo bien. Por eso dice, el que no lucha como atleta no es coronado, no gana el premio, sino lo hace legítimamente. Y hay que someter, legítimamente implica someter nuestro carácter en la voluntad de Dios. No saltar los límites que Dios pone por creer que esos límites sí pueden ser salteables o que sí pueden ser moldeables. No, cuando Dios dice no es no. Y cuando Dios dice hazlo, pues ve adelante. Y eso es lo que es tener autodisciplina. Creer en que lo que Dios dice es lo que es para la gloria de Dios. Por eso, la disciplina impuesta, ¿en qué opera? En la esfera de lo urgente. La disciplina impuesta es algo que usted está trabajando para la visión de otra persona. Y no es algo voluntario. Es algo que se le impone a usted como un rigor que debes asumir. Y a veces es molesto asumir el carácter del sueño de otra persona. Para muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen que someterse a algo que ni siquiera tal vez creen. O porque tal vez ni siquiera están de acuerdo. Eso es una disciplina. Y además es luchar por algo que es mínimo. Bien, eso es una disciplina que es impuesta. Es el plan de otro. Ahora, cuando se habla de la autodisciplina, es operar en la esfera de lo que es importante. En la esfera del plan tuyo y el propósito y la meta de Dios. Es lo que tú quieres lograr. Y a la vez ponerlo en las manos de Dios y aceptar las indicaciones de Dios para poder asumir el propósito y llegar a la meta que Dios quiere. Implica una profunda convicción de adquirir el objetivo en esa necesidad personal de querer alcanzar esa meta. Pero no es una meta personal y ajena a Dios, es una meta personal puesta en las manos de Dios. Y cuando usted tiene sueños, y usted tiene metas, y usted quiere prosperar y usted quiere ir adelante, cuando digo prosperar, en todas las áreas de la vida. No piense que prosperar es prosperar económicamente. Prosperar en todas las áreas de la vida. Una bendición integral en todas las esferas. ¿Qué hace Dios? Dios pone orden a nuestros sueños. Dios pone orden a nuestras ideas. Dios pone orden y objetivo y camino y designio sobre todo lo que ponemos por delante de su presencia. Y Él es el que hace que seamos eficaces, porque de Él es el abrir las puertas de la eficacia. Es de Él, no de nosotros. La palabra dice, no es de quien quiera ni de quien corra, sino de quien Dios tenga misericordia. Es de parte de Dios. Por eso dice, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Dios no quiere que te rindas. Dios te ha dado espíritu de poder, de amor, ¿y qué más? Dominio propio. Autodisciplina. La autodisciplina que viene a la presencia de Dios. Por tanto, es un objetivo en nuestra vida, alcanzar la autodisciplina. Dice la palabra, y es en 9:24, 1 Corintios, dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio. Así que corran, ¿para qué? Para ganar. Para ganar. Corran para ganar la carrera que es en Cristo Jesús.
Entonces, es un desafío en la autodisciplina el poder comenzar de nuevo. Entonces, es difícil, pero en la autodisciplina tenemos que aprender a vencer, ¿sabe qué? El ego. En la autodisciplina hay que aprender a vencer el ego y ponerlo en las manos de Dios, porque tenemos que aprender a decir no a nuestros propios deseos. Tenemos que aprender a decir no cuando tu cuerpo quiere irse hacia otro lado, cuando tu mente quiere ir hacia otro lado, cuando quieres pensar en otra cosa. Hay que aprender a decir no, porque eso es lo que nos comienza a hacer fuerte y vamos entrenándonos para decirle sí al Señor. Y esto es la clave para obtener esa victoria. Esto es lo que convierte al cristiano, la autodisciplina, en alguien que cumple su palabra, en alguien que cumple con sus obligaciones, en alguien que es confiable. El cristiano tiene que cumplir su palabra. Tiene que ser una persona confiable y tiene que ser una persona que cumpla con sus diferentes obligaciones como ciudadano del reino aquí en la tierra. Un embajador, ¿qué hace? Representa a su patria y establece relaciones. No se mete en desórdenes, sino que establece vínculos de órdenes, de relación y comunión. Nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y tenemos que llevar la paz. No enredarnos en los negocios de la vida, sino bendecir a este mundo en los negocios del reino de Dios aquí en la tierra. Y los negocios del reino de Dios en la tierra es salvación, vida, paz, esperanza, bendición, victoria, romper lazos, romper ataduras de maldición y de negatividad, dar bendición, ofrecer ayuda, socorrer, bendecir, levantar, restaurar, sostener, glorificar a Dios en cada detalle. Por eso, ¿qué hay que hacer? Vencer el ego, vencer el yo, lo que quiere tu yo, vencer lo que yo quiero, para ponerlo en las manos de Dios. Señor, pongo mi ego en tu voluntad. Y ahí es donde adquirimos la humildad, la sencillez, la honestidad con Dios. Cuando el ego no se somete a mí, sino que es sometido a la presencia de Dios. Cuando yo no me someto a mi ego. Por eso dice la palabra en Mateo 5, 41 y 42. Dice, si te obligan a llevar una carga, una milla, llévala 2. A cualquiera que te pida algo, dáselo. Y no le devuelvas la espalda al que te pida prestado. Es un modo de dar bendición. Aunque otros quieran dañarte, siempre ofrece bendición. ¿Esto qué hace la autodisciplina entonces? Te convierte en un cristiano con carácter. Piense esto, hermano. Muchas veces perdemos cosas, metas, propósitos en nuestra vida, sueños, porque no tenemos carácter para lucharlas. Porque nos ha faltado un poquito. Pero ese poquito que creemos que va a llegar el día que se necesite ese extra, nos damos cuenta que no lo tenemos. ¿Usted se recuerda la parábola de las 10 vírgenes? Todas salieron, vamos, porque cuando dice, llegó el día, no llevaron aceite. Llegó el día en que venía el desposorio y las que tenían el aceite, ¿qué hicieron? Se fueron a la boda. Y las que no tenían, en lo que iban a la ciudad y buscar aceite, ¿qué sucedió? Cerraron las puertas y se quedaron fuera. Bueno, la autodisciplina indica el hecho de saber cuándo elegir el momento para acudir a la presencia de Dios, a adquirir lo que Él nos quiere dar, para adquirir carácter, para proseguir en el momento que se requiera. Entonces, ¿cuál es la clave de la victoria? Las recomendaciones prácticas que hay para esto. Primero, pida la dirección a Dios. Señor, dame dirección en mi vida para lograr el autocontrol y dominar ese ego que te domina, que a veces me domina, que nos domina. Hay que pedirle a Dios, dame autocontrol, dame sabiduría, dale a Cristo el control. Usted mira allí cuando Jesús le dice a Pedro, verá allí Mateo 16:8, Mateo 16:8. ¿Alguien lo tiene? Es cuando Jesús le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre Pedro.
Era Jesús la roca, entendamos esto. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 18, Mateo 16, 18. 16, 18. 18. 16, 18. ¿Qué dice? A ver, ahora me lo lee. Fuerte, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada puede prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Es decir, Dios le da la oportunidad a la iglesia que tenga, ¿qué cosa? Dominio propio, autocontrol, respaldo. Las tinieblas no pueden contra ti. Tú eres de la iglesia de Jesucristo. Y si eres de la iglesia de Jesucristo, las tinieblas no te pueden controlar. Tú puedes dominar la experiencia que tú tienes en tu vida, que el mundo quiere arrasar y arrastrar. Lo puedes hacer por medio de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, para poner orden en las tinieblas que llegan y para poner eficacia, para contrarrestar los caminos que son desconocidos, que son de otro camino del diablo, del maligno, y que no pertenecen a Dios. Por eso dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este mismo Pedro tuvo autocontrol en algún momento. Le dijeron esto, pero en un momento adecuado en su vida, él perdió el control. Perdió el control cuando cortó la oreja. Perdió el control cuando dijo, Señor, no es necesario de que tú me bañes. No, dice, si no, no vas a tener parte conmigo. Perdió el control cuando estaba allí y le dijeron, tú estabas con él. Y dice, yo ni le conozco. Y negó a Jesús. Pedro perdió el control. Pero ¿qué le había dicho el Señor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. ¿Qué sucedió después? Jesús lo llamó y le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. Es decir, a pesar de su error, a pesar de su desafío, de su rebeldía de repente, a pesar de lo que había sucedido, después vino Jesús. Le dijo, apacienta mis corderos. Dios lo restauró. Jesús lo restauró. Y una vez restaurado, Pedro se convirtió en el hombre del Pentecostés. En aquel que lo bendijo, en aquel que Dios respaldó, en un hombre eficaz, porque aprendió a tener autocontrol en su vida, pero por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nuestra vida va en desorden. Con el Espíritu Santo nuestra vida va a tener orden, significado, sentido, dirección, meta, propósito y la eficacia de Dios para lograrlo. Pero es cuando damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Organicemos actividades y sea puntual en todo lo que realice. ¿Qué hay que hacer? Sea puntual en lo que realice. Si hay una cosa que marca la autodisciplina, ¿sabe qué es? Cuando usted es impuntual. O cuando yo soy impuntual. ¿Usted es impuntual? Si usted es impuntual, está falta de autocontrol. Si usted es impuntual, usted está falta de autodisciplina. Porque indica que usted el tiempo no sabe retener el tiempo, no sabes tomar el tiempo, no tienes el control para asumir cada tiempo. Entonces, ¿qué indica también? Que su vida no está en orden. Porque si siempre llegas tarde o siempre estás corriendo, ay, por favor, ¿qué indica? Que no hay orden. Y si no hay orden, ¿qué no hay tampoco? Eficacia. ¿Y a quién le estás robando el tiempo? A Dios, al Espíritu Santo de Dios. Y es por eso que estamos siempre corriendo para todos lados y apurados. ¿Por qué razón? Porque no hay orden. Y es sencillo lo que nos está diciendo. Hay que organizar actividades en nuestra vida. Organice las actividades y seamos puntuales en ellas. Eso lo va a bendecir a usted. Y es un modo de practicar el autocontrol en su vida. Porque si aprendemos a hacer eso con las cosas externas, primero lo pensamos y elegimos. Porque es la mente la que nos dice, debes hacer esto. Pero si siempre estás ahí, dice, uy, que 5 minutitos más. Y cuando estás 5 minutitos más, te diste cuenta que te perdiste 20. Y cuando fueron 20, uy, corre, que nos quedamos tarde. Y corre todo el mundo. ¿Qué es esto? Falta de orden. Falta de orden. Y acuérdense, son detalles pequeños, pero llegan a decirnos que afecta, ¿qué cosa? Todo nuestro autocontrol. Y la autodisciplina es la clave de la victoria. Segundo, cumpla la palabra y sea honesto. Termine lo que comienza. Primero, cumple la palabra. Lo dijiste, cúmplelo. Sé honesto cuando no puedas. Vaya, no te escabullas.
Sé honesto. No asumas nada que tú sabes que no lo puedes cumplir. Y a veces por querer quedar bien con alguien, usted dice sí, pero después le pesa. ¿Y por qué dije que sí? Porque no tiene orden en su mente. Porque quiere quedar bien con el hombre, pero no se atreve a quedar bien con Dios. Y cuando usted no puede y hay que aprender a decir no puedo. Y es para usted, así está honrando a Dios y está bendiciendo a esa persona. Porque decir que sí y después que no puede, una llamada, no puedo. Entonces eso se convierte en un problema de ¿qué? De autodisciplina. No hay orden, no hay eficacia, no tengo autocontrol. Entonces, ¿qué hay que aprender? Dice Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. ¿Usted tiene tiempo? Sí, la Biblia me dice que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que usted quiere bautizarse, tiene su hora. Y ahora usted lo analiza sí o no, pero está Dios se lo pone en sus manos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora para asumir ese compromiso. También por eso dice que hay que cumplir la palabra. Alguien busque 2 de Corintios 12:9. Dice también allí la palabra de Dios, Eclesiastés 5:4. Me encantaría que alguien lo leyera. Eclesiastés 5:4. Y escuche esto bien. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Vuélvelo a leer y escuchemos en silencio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Quién dice eso? El Señor. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, autocontrol. Si le dijiste a Dios, pues vaya. No deje para mañana lo que a usted le dijo a Dios que iba a hacer. Hágalo cuando Dios te dice, ya es la hora en que lo asumas. Por eso, ante situaciones que sean difíciles, había otra palabra para el 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9. Y primera 9:24. ¿Lo tienen? 12:9. Dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Gloria a Dios. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades para que permanezca en mí el poder de Cristo. Qué extraordinario lo que dice el apóstol. Porque Dios que le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios está trabajando. Pero Dios trabaja en la persona que viene ante Él. Pon orden en mi vida, Señor. Y Dios lo va a hacer. Por eso es importante. ¿Qué hay que hacer? Primero, frente a las situaciones, haga preguntas de resolución para fomentar la autodisciplina y que puedas lograr la victoria. Pregúntate, ¿qué hago frente a esto? Sea un problema interno, sea un problema externo, sea una situación, sea alguna experiencia, ¿qué hago frente a esto? ¿Qué hacer? Lo segundo, ¿qué no hago? ¿Qué hago? Segundo, ¿qué no hago o qué no debo hacer frente a esto? Lo tercero, ¿qué ventaja esto me llevaría o qué desventaja hay en este asunto? Y es ahí donde, dentro de las ventajas y las desventajas, en el deber ser y hacer, y el no deber ser y no hacer, es que tenemos que marcar. Entonces, si esto es dice no, y esto sí, pues este es el camino, no hay otro. Bueno, entonces no busque atajos. Porque cuando la Biblia le manda por un lado, aunque sea riesgoso, vaya por ahí está Dios. No sea que el camino le parezca ancho y bonito y al final sea de destrucción y muerte. Porque la palabra de Dios lo dice. Hay caminos que al hombre le parece que son derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces coge el camino de Dios aunque parezca difícil. Porque ahí hay bendición, hay orden, hay control, hay eficacia y hay bendición completa. Entonces, sea abierto en recibir las correcciones y deja la comodidad, porque la comodidad crea estorbos en nuestra vida. Salga del lugar de confort y aprenda, no voy el miércoles porque el trabajo, vaya el miércoles a alabar a Dios, vaya el domingo a honrar el nombre del Señor, vaya a trabajar para la gloria de Dios, pero todo en el tiempo de Dios. No le quite a su trabajo lo que debe darle al trabajo, dale al César lo que es del César, pero no le quite el tiempo a Dios, dele a Dios lo que es de Dios en todos los órdenes de la vida. Eso es autodisciplina, saber qué lugar y qué tiempo tiene cada uno. Allí dice, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la completará. ¿Hasta qué día? Venga hasta el día de Hasta el día de Jesucristo.
Es decir, Dios trabajando constantemente en nuestra vida. Entonces, si usted quiere lograr algo, debe estar seguro y dispuesto a pagar el precio de lo que quiere lograr. ¿Quieres lograr? Dios también quiere que tú logres, que seas exitoso, que seas bendecido, que seas alguien gozoso, que seas alguien ejemplo. Pero necesitas autodisciplina, necesito autodisciplina para alcanzarlo. Entonces, quien hace, recuerda esto, quien hace lo que quiere generalmente no hace lo que debe. La persona que no tiene autodisciplina finalmente no hará lo que debe hacer, sino hará lo que cree que tiene que hacer. Bien, entonces la autodisciplina es la que me marca el límite entre Dios y el mundo. No se detenga, no sea vencido, siéntase un triunfador en el Señor y comience de nuevo siempre. Pase lo que pase, siempre comience de nuevo, porque el comenzar de nuevo siempre nos trae victoria. La palabra allí dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Dice, velad. Y termina allí el versículo 15:58 de 1 de Corintios. ¿Qué dice? Usted se lo sabe. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios la gloria. Pero para lograr hay que venir aquí a la presencia de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé autodisciplina. Hay que pedirle a Dios, dame autocontrol sobre mis metas, sobre aquellas cosas que hay en mi corazón. Proponte autodisciplinarte en la presencia de Dios. Gánale hoy a tu mejor excusa. Gánale en el nombre de Jesucristo. Gánale para la gloria de Dios y camina hacia el Señor. Conquístate a ti mismo. Tú puedes conquistarte a ti mismo con la ayuda de Dios. Ya Dios está en ti. Solo dale lugar y que Él sea el que marque los pasos de bendición. Por eso, pensamiento del equipo de trabajo. ¿Alguien lo lee? La autodisciplina. Para nuestro sistema de defensa espiritual contra las fuerzas del mal. La disciplina constante. El punto de reflexión. Cuando nos trazamos, respetamos y aceptamos los límites, sean internos o externos, estamos dotando de autodisciplina el carácter y estamos bendiciendo a Dios. Allí vamos a leer el versículo para recordar. Leemos, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. Entonces, ¿en qué áreas de la vida necesitas poner las manos? Necesitamos. ¿Qué áreas de tu vida decir, Señor, vengo a traer esto ante ti? Para que me ayudes a cambiar, para poner autocontrol en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu y aún en mi cuerpo. Te invito a reflexionar y que esta lección de hoy sea palabra fiel en tu corazón y que la atesoremos y comencemos a poner ese orden que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Vamos a orar, dar gracias a Dios por esta noche, por los hermanos que vinieron. Vamos a dar gracias a Dios por cada detalle y experiencia de nuestra vida. Vamos a dar gracias a Dios por las ofrendas, ¿verdad? Acuérdense, de corazón. ¿Amén? ¿Verdad? Amén, sí, gracias, sí. Recuerden también, estamos en los 21 días de ayuno y oración, hasta el día 31. Hasta el día 31 estamos en 21 días de ayuno y oración. Usted quiere hacerlo hasta las 12, hágalo hasta las 4, hágalo hasta las 8, hágalo bien, hasta el tiempo que usted quiera. Dedíquelo a Dios, ore a Dios. Ponga una nación, ponga un hermano, ponga su casa, ponga el propósito, ponga todo en las manos de Dios. Vamos a orar, dar gracias a Dios por las ofrendas también. Voy a pedir a mi hermano Orlando.